En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Aquí estamos en una nueva semana de tu programa Abba Padre Internacional. Hoy queremos decirte que el Señor quiere saciarnos, por eso Él es el pan que ha bajado del cielo. Él nos ha entregado su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, para que nosotros encontremos el camino de la verdad. Invoquemos el Espíritu del Señor. Si hay algo que necesita cada corazón, cada familia, cada comunidad, si hay algo que necesita este mundo es paz. Tener la certeza de que hay un poder, que hay una presencia que es Dios, que si le llamamos, si le invocamos, reconociendo su poder, reconociendo su fuerza y sabiendo que es un espíritu morador que obra desde adentro hacia afuera, del centro a la periferia, ese espíritu se va a manifestar. Así que yo te invito ahora, mi amigo, mi amiga, que llames al Espíritu Santo de Dios, que lo llame para que venga a tu vida, venga a tu familia, venga a tu comunidad, venga a tu mundo, para que recibas todas las maravillas que se derivan de esa presencia. Reconozco tu presencia en mí, Espíritu Santo, y mi corazón se abre a ti. Tu fluir me está llenando, que no quede nada en mí que no sea el bien que eres tú. Me acoplo a tu voluntad y soy uno con tu luz, uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque eres tú mi salvación. Uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque entre tú y yo no hay separación. No hay separación entre tú y Dios, mis queridos hermanos y amigos. Somos uno. Y en la medida que reconocemos que somos su templo, que mora en nosotros, en la medida que reconocemos su poder, su fuerza, su amor, en la medida que fluimos en su presencia, haciendo su santa voluntad, en esa medida se estrecha más nuestra relación, nuestra unión con el Espíritu Santo de Dios. Reconozco tu presencia en mí, Espíritu Santo, y en respuesta a mi oración, mi Dios, tu poder
me estás sanando, que no quede nada en mí que no sea el bien que eres tú. Me acoplo a tu voluntad y soy uno con tu luz, uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque eres tú mi salvación. Uno con tu paz, uno con tu amor. Gracias porque entre tú y yo no hay separación. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi mundo. Gracias por derramar tu paz, tu amor y tu vida en mí. Y para seguir con el desarrollo de este programa, les dejamos en la compañía del hermano Luis Espinal, quien nos trae la reflexión del Santo Evangelio. Hoy reflexionamos sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciar. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Mis hermanos, después de este milagro extraordinario de la multiplicación de los panes, donde se alimentan unos 5,000 hombres, ¿cuántos cientos y cientos de millones de personas en todo el territorio del planeta Tierra se alimentan con el alimento de la Santa Eucaristía, donde se estima que hay aproximadamente unos 1.200, 1.300 millones de católicos en todo el mundo? ¿En cuántas partes las personas se alimentan? ¿En cuántos lugares, templos santos, basílicas, catedrales, santuarios, parroquias, capillas, casas de oración? En cada momento se está celebrando una Eucaristía. En cada día se conmemoran varios sacrificios para recordar lo que Cristo pide que se haga en memoria de Él. En todas partes está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual podemos adorar, podemos alabar y podemos convertirnos hasta en un sagrario viviente cuando nosotros recibimos la comunión como signo y símbolo de el alimento que perdura. Señor mío y Dios mío, que tú nos mantenga en la gracia de recibirte siempre
y en cada momento, para que tu palabra, tu sacrificio, perdure en nosotros hasta la vida eterna, y después que estemos, solo por misericordia, en la vida eterna, también podamos sumarnos a los coros celestiales y por siempre alabarte, adorarte, reverenciarte por los siglos de los siglos. Padre, Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 19 de abril la iglesia celebra el día de Santa Inés de Montepulciano. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Fue esta la santa que se propuso como modelo para imitar Santa Catalina de Siena, que nació 30 años después de haber muerto Santa Inés. Su biografía fue escrita por San Raimundo de Capua, que conoció muchas personas que habían vivido junto a Santa Inés, y la misma Santa Catalina cuenta de ella datos interesantes, así que su historia tiene dos escritos muy importantes. Nació en Montepulciano, Italia, en 1268, y fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. A los 9 años, obtuvo que sus padres, que eran de una de las principales familias de la ciudad, la dejaran irse a vivir a un convento de religiosas. Allí, su seriedad y su comportamiento tan inteligente le atrajeron de tal manera la confianza de las superioras que cuando apenas tenía 14 años, la encargaron ya de la portería del convento y de recibir a las visitas. Cuando ella tenía 15 años, la superiora de aquella comunidad fue trasladada a fundar un convento en otra ciudad y pidió que le dejaran llevar como principal colaboradora a Santa Inés, porque era una joven de una extraordinaria responsabilidad en todo lo que hacía. Y sucedió por aquellos tiempos que la gente de Montepulciano dispusieron transformar unas casas de gente de vida alegre en casas para religiosas, y una vez adaptadas aquellas habitaciones, pidieron que les fuera enviada como superiora del nuevo convento la joven Inés, cuya santidad ya era notoria en todos los alrededores. Ella, siendo tan joven, aceptó el cargo porque confiaba en Dios y sabía que Él le iba a ayudar de la manera más sorprendente, y así sucedió. Estaba Inés pensando a qué comunidad religiosa de las antiguas confiar ella, la monjita de su nuevo convento, cuando una noche en una visión observó que se aparecían en el mar muchas barcas con distintos patronos, invitándola a navegar con ellos. Sin embargo, una barca tenía por capitán a Santo Domingo de Guzmán, y este santo le decía: «Es voluntad de Dios que tú viajes en la embarcación de la comunidad dominicana». Desde entonces se propuso afiliar sus religiosas a la comunidad de los padres dominicos. Así, ella llegará a ser una de las glorias de esta comunidad, y lo mismo lo será su gran devota Santa Catalina de Siena. Desde muy joven ayunaba casi todos los días, dormía en el duro suelo y tenía por almohada una piedra. Después la salud se le resintió y por orden del médico tuvo que suavizar esas mortificaciones. San Raimundo cuenta que Dios le permitía visiones celestiales, que un día logró ver cómo era Jesús cuando era niño. Otra vez, estando la despensa del convento desprovista y no habiendo alimentos para las monjas, ella rezó con fe y la despensa apareció llena de comestibles. La veían levantada por los aires mientras le llegaban los éxtasis de la oración. Un ángel se le apareció ofreciéndole un cáliz de amargura y le dijo: «Como Jesús, en esta tierra tendrás que beber el cáliz de la amargura».
pero para la eternidad te espera la corona de gloria que nunca se marchita. Santa Catalina de Siena fue a Montepulciano a visitar el cadáver de Santa Inés, el cual, después de 30 años, todavía se encontraba incorrupto. Profesaba una gran veneración en esta santa y una carta que escribió a las religiosas de esa comunidad les dice: les recomiendo que sigan las enseñanzas de la hermana Inés y traten de imitar su santa vida, porque dio verdaderamente ejemplos de caridad y humildad. Ella tenía en su corazón un gran fuego de caridad regalado por el mismo Dios, y este fuego le producía un inmenso deseo de salvar almas y de santificarse para conseguir la salvación de muchos. Y después de la caridad, lo que más admiraba en ella era su profunda humildad. Siempre obraba y se esforzaba por conservar y aumentar esas dos virtudes, y lo que le ayudaba mucho a crecer en santidad era que se había despojado de todo deseo de poseer bienes materiales o de darle gusto a sus inclinaciones sensuales, y el dominar continuamente el amor propio. Su corazón estaba lleno totalmente del amor de Cristo crucificado, y este amor echaba fuera los amores mundanos y los apegos indebidos a los que terrenalmente podía apegarse. Ella ofrecía un sacrificio a Dios por su propia sensualidad. Para esta buena religiosa, el mejor tesoro era Cristo crucificado, en quien meditaba siempre y a quien tanto amaba. Hermoso retrato redactado por una gran santa acerca de otra también muy admirable. San Raimundo cuenta que muchos testigos declararon haber presenciado hechos milagrosos en la vida de Santa Inés. Cuando estaba moribunda, oyó que sus religiosas lloraban y les decía emocionada: si en verdad me aman, alégrense de que voy al Padre a recibir la herencia eterna. No se afanen, que desde la eternidad las encomendaré siempre. Murió en el mes de abril del año 1317 a la edad de 49 años, y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Que nos contagie Inés de su gran amor por Jesucristo crucificado. Es por eso que hoy es el día de Santa Inés de Montepulciano. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender en este día, en el día de Santa Inés? Lo primero que debemos poner en práctica, hermanos y hermanas, es ser responsables en todo lo que hacemos. Ya escuchamos que ella apenas era la portera del convento, pero que hacía tan bien y tan responsablemente su trabajo que, a través de esto, consiguió ser luego la directora del convento. Mis queridos hermanos y hermanas, sí, eso es santidad. Santidad es, como diría el Papa, hacer extraordinariamente las cosas ordinarias. Hoy es un día para verificar todo lo que hago. ¿Estoy yo poniendo el sello cristiano en todo lo que hago? ¿Estoy yo haciendo que Cristo se sienta orgulloso con lo que hago? Hoy es un día también para que nosotros confiemos en Dios, nos preocupemos por orar, confiemos en Él, porque Él siempre está a nuestro lado. Hoy es un día especialmente para decirle: Señor, perdóname, porque probablemente no he confiado lo suficiente en ti. Perdóname, Señor, porque probablemente no me he preocupado tanto por cambiar. Hoy es un día para que nosotros deseemos cambiar a imagen de Cristo, que nos ama y que siempre nos espera. Muchas veces nos entristecemos por el que muere, pero hoy debemos entender que ellos se adelantan al reino eterno. Por eso hoy, levántate y agradece a Dios porque tienes un ángel en el cielo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias en este día por escuchar el santo de hoy. ¿Qué te enseña a ti el santo de hoy? Te invito a que me dejes un mensaje para que entre todos aprendamos mejor de la vida de Santa Inés. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a este tu programa Abba Padre Internacional. Damos gloria y honra al Señor en esta tercera semana de Pascua, donde celebramos el gran acontecimiento de nuestra iglesia, la alegría del resucitado. Y de una manera especial queremos compartir con todos los oyentes de este tu programa que Jesucristo está vivo. Jesús está en medio de su pueblo. Y hoy el Señor, de una manera poderosa, en este preciso momento, quiere pasearse por tu vida, quiere pasearse por tu casa. Y así como los apóstoles, Él quiere que toda la humanidad sea testigo de su resurrección, porque Él está vivo.
Bendito y alabado sea su nombre. Hoy vamos a compartir un tema muy especial para la fe de los cristianos. El tema se titula, hermanos, El camino a Emaús. Y para desarrollar este tema, vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te invito a buscar tu Biblia, si la tienes en físico o digital en tu dispositivo. Leamos. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos, pero algo les impedía que sus ojos les reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Ellos le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras, palabras, reconocido por Dios, y todo el pueblo era testigo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el libertador de Israel. Pero todo está hecho, y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo se han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, dijeron que se encontraron con un ángel y testificaron que él estaba vivo. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que seguía de largo. Y sucedió que mientras ellos invitaron a Jesús a que le acompañaran, Jesús entró con ellos a la casa. Estaba sentado en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él ya había desaparecido. Hermanos, esto es palabra del Señor. Y en todo este episodio de esta narración que nos hace el evangelista San Lucas sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el estudio bíblico de este episodio es la enseñanza de ese Cristo que murió en la cruz, que padeció. San Lucas, a diferencia de los demás evangelistas, nos narra una manera poderosa de cómo él explica desde el Antiguo Testamento todo lo ocurrido, todo lo que iba a acontecer con Jesús el Nazareno. Pero vamos a compartir el estudio que nos da el evangelista con este episodio. Los discípulos que iban camino a Emaús. Vemos que en este episodio tenemos unos personajes, los actores principales, los discípulos que salen de Jerusalén. Jesucristo que se les aparece como peregrino en su caminar. Y más adelante vamos a ver a los 11 con los demás que les acompañaban en Jerusalén.
Subir a Jerusalén significa prepararnos para la redención. Prepararnos para ese encuentro con el Señor. El camino Maús significa volver al mundo, tomar nuestra conducta antigua, volver a las cosas pasadas de las cuales ya Cristo Jesús había libertado por su palabra a los discípulos. Pero vemos que en esta estructura principal de este santo evangelio, Jesús sale al encuentro de estos hombres. Jesús, en su infinita misericordia, aquellos que le abandonaron en el Getsemaní, Jesús sale al encuentro de ellos. Y el mismo Jesús se les aparece en persona y se integra aquella conversación que ellos sostenían. Los discípulos salían de Jerusalén porque habían perdido la esperanza. Ellos entendían que todo estaba perdido. Esta decisión de salida es cuando el hombre, las personas, nosotros, los seres humanos, cuando vivimos unas emociones tan fuertes como aquel episodio de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron aquellos discípulos que no fueron capaces de reconocerlo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Aquellos discípulos que durante 3 años, siendo testigo de las maravillas que Dios obraba a través de su Hijo, y ellos no le reconocieron. Sus corazones estaban cerrados, estaban abatidos, habían perdido las esperanzas y por tal motivo tomaron la decisión de regresar a su pueblo. Una acción que muchos le podemos decir una acción cobarde. Tenían miedo de que aquello que aconteció con su Señor les pasara a ellos también. No fueron capaces de creer toda aquella predicación que Jesús manifestó durante esos años que ellos estuvieron con Jesús. Y esto es lo que el Señor hoy le anuncia a todos los oyentes de este mensaje ahora en el nombre de Jesús. Salir de Jerusalén significa, hermanos, salir del llamado al encuentro con el Señor. El Señor nos está invitando a no desanimarnos, que las circunstancias, las pruebas, el proceso de enfermedad, la causa por la cual has tenido que salir de tu casa, estás envuelto en diversas situaciones que te oprimen, que te desaniman. Sin embargo, el Maestro sale al encuentro. Sale al encuentro de su pueblo. Sale al encuentro de estos 2 discípulos para que crean en Él. Y Jesús se integra a la conversación de todo aquello que ellos vienen narrando. Y cómo Jesús, en su grandeza, haciéndose el desentendido de qué es todo aquello que están hablando. Sin embargo, ellos que estuvieron con Jesús no fueron capaces de hacer una discriminación de su voz. Con el hecho de Jesús acercarse, no tuvieron la gracia, no tuvieron esa cercanía de reconocerle en ese preciso momento. ¿Y saben por qué los discípulos camino a Emaús no reconocieron al Maestro, aquel que había resucitado? Porque habían perdido las esperanzas. Porque quedó en su corazón la imagen de ese Cristo que padeció, que fue crucificado y que fue sepultado. Aquellos discípulos no fueron capaces de entender la interpretación de las Escrituras porque se quedaron en el acontecimiento humano. Quedó en su corazón y en su mente el episodio de la cruz. Así como lo dice el Padre Benigno Juan en su libro, El escándalo de la cruz. Todo este episodio fue lo que quedó grabado en el corazón de los discípulos camino a Emaús. Y Jesús los amonesta en aquella conversación.
y empieza a explicarle las Sagradas Escrituras. Aquí vemos el exégesis que San Lucas nos aclara desde la profecía del profeta Isaías y los demás profetas en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Jesucristo empieza a explicarle las Sagradas Escrituras y les aclara que todo aquello era necesario que aconteciera en la vida del Hijo del Hombre. Pero aún sus ojos estaban retenidos, aún sus corazones estaban cerrados. Y Jesús, en aquella predicación sencilla, llena de amor para con sus hijos que están desanimados, pero aún ellos no le reconocieron. Vemos que en el capítulo 17 de este pasaje bíblico nos habla que Jesús les pide que tengan fe, que confiaran en la palabra. Sin embargo, era necesario que Jesús padeciera todo aquello para que la promesa que se le fue dada a Abraham se cumpliera en el nuevo pueblo de Israel, que iba a ser un pueblo donde todos nosotros somos parte por el Evangelio, por el poder que tiene la palabra y más adelante por el nacimiento de la iglesia en la fiesta de Pentecostés que también se celebra en Jerusalén. Es necesario volver a Jerusalén. Y Jesús continuaba explicándole la palabra, porque si ellos abandonaban Jerusalén, no iban a vivenciar, no iban a testificar lo que iba a acontecer con la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos cómo Jesús les hace entender que aquel desánimo, que aquellos discípulos que estaban desesperanzados, que estaban desanimados, podían recuperarse. Pero en la realidad humana acontece que cae la tarde y empieza a anochecer. Y una vez Jesús terminada su aclaración de la palabra, Jesús camina y se aleja de los discípulos. Pero ellos les invitan a estar con Él. Mira que la tarde está cayendo, como dice la canción, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Y allí, estando junto con ellos, lo invitan a la mesa. Y en este episodio que acontece cuando Jesús se sienta a la mesa, dice que tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Pero en aquel momento preciso, Jesús desaparece de ellos. Y dice el evangelista que ahí se le abrieron los ojos. ¿Y por qué se le abrieron los ojos, hermanos y hermanas? Porque San Lucas nos aclara que en ese momento Jesucristo vivencia la liturgia eucarística del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es la primera celebración de la Eucaristía después de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Es la palabra hecha carne. Es el encuentro de Dios con el hombre en esta gran fiesta. La celebración de la Santa Eucaristía donde el hombre puede reconocer a Jesús. Y dice la palabra que en aquel momento, con sus ojos abiertos y sus corazones ardiendo de amor, es el Maestro ha resucitado, vuelven a Jerusalén. Y allí rápidamente, al regresar a Jerusalén, le cuentan a los 11 y los que allí se encontraban: es cierto, lo hemos visto, el Maestro ha resucitado, bendito es el Señor. En este episodio del Camino a Emaús, Jesús nos enseña en una primera parte la liturgia de la palabra, la predicación, el anuncio del querigma, que es la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este episodio bíblico nos narra la base fundamental de nuestra fe católica, la resurrección del Señor. Ese Cristo que se da en la Santa Eucaristía. Ese Cristo que al partir el pan
nos permite encontrarnos con Él. Sana todo desánimo, sana las heridas del corazón. Y nos permite, hermanos y hermanas, volver a Jerusalén, volver al encuentro de amor con el Padre. Volver al principio, volver a aquel lugar donde Jesús nos invita a estar con Él. Era necesario que los discípulos que estaban camino a Emaús, que estaban camino a retomar su vida antigua, esa vida de pecado, volvieran a Jerusalén. Porque al volver a Jerusalén, iban a tener un encuentro con sus hermanos para más adelante ser testigos de esa llenura del Espíritu Santo. Ser testigo, hermanos y hermanas, de que Jesús tenía que padecer, tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. El profeta Oseas, en su capítulo 2, verso 16, nos dice: por eso ahora los voy a conquistar. La llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. El profeta se refiere al pueblo de Israel que en medio de su desierto, en medio de sus pruebas, en medio de aquella necesidad que padecía el pueblo por sus pecados cometidos, yo le hablaré al corazón, dice Yahvé, nuestro Dios. Y esto fue lo que aconteció durante todo el camino de Jerusalén a Emaús con la aparición de este peregrino de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que en medio de esa situación que tú estás pasando ahora, en este momento, es necesario que Jesús hable a tu corazón. Pero tú tienes que permitírselo, hermano y hermana. Recordemos que mientras Jesús les explicaba las Escrituras, aún sus corazones estaban endurecidos. Ellos no les reconocían. Pero en este momento de esta manifestación del amor de Dios, el Señor nos está invitando a que volvamos a Él. No necesitamos, así como Tomás, entrar nuestros dedos en sus manos clavadas o en su costado abierto. No necesitamos ver lo que Santo Tomás tuvo que ver. Yo te invito, hermano, por el poder que tiene este santo evangelio, que es el verbo de Dios hecho carne, hecho vida entre nosotros a través de la palabra. Porque para esto fueron enviados los apóstoles, para la predicación del evangelio, para que sean testigos de esa gloriosa resurrección del Señor. Y si aún tú estás muerto en el pecado, si aún tú estás camino a Emaús, camino vuelta al mundo, si aún tú estás apartado de esta invitación al encuentro con el Señor nos invita en este momento a que por su misericordia, por su amor a nosotros, volvamos a Él. Bendito sea su nombre. Y en este momento, hermano, quiero orar contigo en el nombre de ese Cristo que ha resucitado. Y vamos a orar para que Él hable a nuestros corazones. Vamos a orar para que en este momento en el cual tú te encuentras, no importa la situación, no importa el desierto que tú estés pasando, no importa si la causa que te tiene llorando, tú entiendas que no tiene solución. Cristo está vivo y tiene poder. Vamos a orar en su nombre. Alabado es el Señor. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y me uno a todos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Y te invito, Espíritu Santo, a que tú te pasees con poder en medio de tantas familias que en este momento abren el corazón. Ven, Espíritu Santo, a tocar los corazones. Ven, Santo Espíritu de Dios, a hacernos dócil a tu presencia. Y yo te invito, Señor Jesucristo, tú que estás vivo y tienes poder, paséate en medio de tu pueblo. Toca el corazón de tantos hermanos que en este momento están enfermos, están desconsolados. Aquellos hermanos que han perdido la esperanza. Mira aquellos que son inmigrantes en países extranjeros y en este momento levantan sus manos para que tú les libertes. Ven, Jesucristo. Ven, escucha el clamor de este pueblo.
Mira cuántas madres en este momento tienen mano levantada y oran por la liberación de sus hijos. Oran por sus hijos en vicio, en desobediencia, practicando el pecado. Así como tú te levantaste victorioso de entre los muertos, levántate en cada hogar, Jesucristo. Levántate, Jesucristo, en cada familia. Levántate y glorifica en la vida de tantos enfermos y permítenos ver tu gloria. Alabado es el Señor. Alaba y glorifica a Jesucristo que está vivo. No tengas miedo, hermano y hermana. Cristo ha resucitado y camina en medio de su pueblo. Y en este momento está tocando el corazón de tantas personas que se abren a Él. Dale la oportunidad a Jesucristo que se te manifieste como un Dios vivo, como un Dios de poder. Porque Él es el verbo de Dios hecho carne. Él es el cumplimiento de las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento. Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y fin. Él es el Señor. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea todo honor y toda la gloria. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias, Abba Padre Internacional. Seguimos aquí en Sanando las Heridas, abriendo todas esas realidades que como hombres y mujeres de Dios vamos viviendo, porque somos limitados, somos frágiles, fuerte en nuestra cabeza Jesucristo, pero nosotros vamos renovándonos, creciendo, restaurándonos en Él, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Algo de lo que el Señor siempre nos necesita sanar y liberar constantemente es del miedo. No teman, no teman. Esa palabra que inclusive Juan Pablo II, cuando inició su pontificado, pronunció: no teman, no teman. Es ese miedo que tenemos nosotros muchas veces a perder la salvación, a rompernos, a lo que está pasando, a no entender aún las maravillas de Dios en nuestras vidas, porque el mismo Pedro tuvo miedo cuando en la pesca milagrosa: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y así tenemos mucho. Aún en la llena de gracia experimentó miedo María en algún momento. El miedo, esas preocupaciones que tenemos muchas veces los creyentes, el Señor nos lo transforma para cambiarlo por la paz. La sanación del miedo nos trae la paz. Por eso cuando creemos en el Señor, en el Espíritu Santo, su presencia y acción amorosa, pedimos el don de la paz, la liberación del miedo. Vemos cómo María, la llena de gracia, cuando recibe el saludo del ángel Gabriel, angélico, se turba y el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Y con mucha paz ella pudo decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Hay cosas hermosas que Dios te está promoviendo, te está proponiendo y tú no entiendes. Llénate de la paz de Dios y simplemente dile: no entiendo, Señor, no sé a dónde voy, pero lo hago. No lo comprendo, no lo entiendo. Hágase en mí. Cuando dices hágase, el miedo empieza a convertirse en paz. Como también José, el esposo de María, temía recibir a María y quería alejarse de ella porque no entendía lo que estaba pasando. Y el ángel le dijo, se aparece, Dios le manda a un ángel y aparece: José, hijo de David, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que ella lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. En sueños el Señor lo sana de sus miedos. Los pastores también, el ángel le tuvo que decir: no teman, porque les anuncia una gran alegría, porque le ha nacido un rey, un salvador. Nicodemo también tenía miedo, quería acercarse a Dios, pero tenía miedo. Y vemos cómo Nicodemo, siendo cautivado por Jesús, tiene miedo, temía lo que pensaran de él, y lo que hace es buscar al Señor en la noche, cuando no lo podían ver. Y también no entendía lo de nacer, lo de volver a nacer. Pero el Señor le transmite su paz y él lo puede entender. Los apóstoles tuvieron miedo en muchísimos momentos. En diferentes momentos los discípulos tenían muchísimo miedo cuando no entendían
hacia dónde se dirigía Jesucristo, que ellos querían proclamar rey. Y él le dijo muchas veces que no se turbe su corazón, no se turbe. Cuando él se iba, ellos también sentían miedo de quedarse solos. Y el Señor los mandaba a tranquilizarse, porque Él nos preparaba un lugar, porque Él los fortalecía, que no se turbe su corazón, porque Él le dijo: me voy y volveré a estar con ustedes, no se acobarden, Juan 15:27. Así que en diferentes momentos vemos como los miedos son normales. También cuando nos sentimos rechazados y vamos camino a Dios y lo tocamos, sentimos a Dios y nos acusan, nos juzgan, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento, rompe los esquemas y miedo. La misma hemorroísa, cuando experimentó la curación, y Jesucristo preguntó: ¿quién me ha tocado? Se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él, pero se tranquilizó, se llenó de la paz de los hijos e hijas de Dios. Cuando Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y quedó curada de su mal. A Jairo también lo alienta cuando él le dice que ha muerto su hija, con estas palabras lo alienta y le dice: no temas, solamente ten fe, en Marcos 5:36. Vemos cómo cuando somos salvados, lo que dice Jesús es: vete en paz, queda curada, quedamos curadas de todo mal, porque el Señor nos sana, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. Ese miedo a los acontecimientos, el miedo es un mecanismo, ese mecanismo de defensa que tenemos, y muchas veces no queremos aceptarlos, no queremos reconocerlos, y nos da hasta vergüenza por lo que vayan a pensar en nuestra fe o por lo que vayan a pensar de nosotros. Pero la única forma de superar ese miedo es dando algunos pasos. Te digo algunos pasos. Primero, deja de huirle a los miedos. Cuando tienes miedo, es natural que pongas excusas para no afrontarlo, el llamado que Dios te está haciendo, el compromiso, lo que te están pidiendo. Pero querer huirle al miedo, lo que te provoca es más miedo, porque te persigue con fuerza. Cuando tienes miedo o al llamado de Dios, lo que tienes que hacer es afrontarlo, decir: tengo miedo, lo vivo, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Tengo miedo, háblame, consuélame. Ayúdame a discernir tu amor por mí, tu misericordia. Lo segundo es: deja de negar el miedo. Aunque además de huir del miedo, deja de negarlo. No te engañes contándote historias, pajaritos en el aire. Tienes que aceptar que tienes miedo frente a Dios y frente a tus hermanos de fe, frente a tus discípulos, frente a los discípulos que caminan junto contigo hacia Dios, o a los que tú guías. Lo otro que te voy a recomendar es: deja de luchar con el miedo. No luches con él, porque se te hace más poderoso. Lo mejor que tienes que hacer es que la lucha no es con lo que tú tienes miedo, la lucha no es con esas circunstancias que te atemorizan, con ese llamado, con esa tentación que te atemoriza. La lucha es contigo mismo cuando no te pones en las manos de Dios. La otra cosa que te puedo recomendar es: hazte amigo del miedo. Porque cuando tú sientes miedo y te haces amigo del miedo a nivel psicológico, ya tú le hablas a ese miedo en el nombre de Jesús. Hazte amigo de él y dile: miedo, y utiliza el miedo para la gracia. Tengo miedo de apartarme de la gracia de Dios. Tengo miedo de no responder al llamado de Dios. Tengo miedo de no glorificarlo, de no amarlo, de no ir a la oración, de no amar. Tengo miedo de no estar ocupándome de las cosas de Dios cuando me llegue la hora. En vez de ese miedo que te paraliza, hazte amigo de tu miedo para vivir en la gracia. Y lo otro, afróntalo como una oportunidad de crecer, porque el miedo te va a acompañar mientras a lo largo de la vida, y siempre Dios te va a poner un reto. La única manera de liberarte de él es afrontarlo. Tú no eres el único que tiene miedo. El miedo es contrario al amor. Elige amar y confiar. Dice en Juan 6
versículos 16 al 20. Cuando ya anochecía, los discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces se había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba. El lago estaba picado. Habiendo remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. No tengas miedo, que Jesús es quien es. Él es el gran yo soy. Ora conmigo en este momento. Y que el miedo se transforme en la paz de los hijos de Dios. Dios Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. Tengo miedo. Miedo al llamado, miedo al pecado que no he podido superar, miedo a ser injusto, miedo a sentir que pierdo mi vida cuando te la doy, miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a ser diferente, miedo a perder mi vida por oír tu palabra. Tantos miedos que tengo. Señor, te entrego mi miedo, lo que me quita la paz. Tú, Señor, aún en la oscuridad, aún viendo las maravillas tuyas, Señor, vengo a ti, reconociendo mi temor. Háblame, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Así como los discípulos se asustaron porque te veían como un fantasma, me abro a ti, a tu gracia, y me lleno de tu paz. Amén, amén. Camina sin miedo. Jesús es el gran yo soy, y cuando vas de la mano de Él, no hay nada que temer, porque Dios no te quita nada, Dios te lo da todo, y porque cuando vas de su mano, siempre vas a llegar a puerto seguro. Hasta una próxima en Abba Padre Internacional. Así concluimos el día de hoy de este programa Abba Padre Internacional, agradeciendo la atención de todos ustedes y recordándoles a ustedes que el sacramento culmen que tenemos los católicos es el de la Santa Eucaristía. Aprovechemos esa unión con Cristo. Bendiciones. Permite que
se escucha.